todos los trastornos de personalidad, aquí también hay patrones rígidos y patrones inflexibles en la persona que le impiden poder adaptarse adecuadamente al medio, y generalmente las personas con los trastornos de personalidad causan sobre todo mucho sufrimiento a las personas que están alrededor, porque ya cuando la familia comienza a ver que existe el trastorno, en muchas ocasiones el trastorno está estructurado. Ahora, hemos hablado en programas anteriores que la personalidad no se nace con personalidad, la personalidad se va estructurando en la medida que van pasando los años, y como todos los trastornos en salud mental, existe una carga genética importante. O sea, cuando hablamos de genética estamos hablando de probabilidades de padecer un trastorno, ¿no? Y hemos hablado en otros programas también que es súper importante que la familia conozca y la población, que para que se pueda estructurar un trastorno también tienen que crear muchas veces las condiciones necesarias para esto. De aquí la importancia que la familia puede identificar desde pequeño cómo es que estamos manejando los estilos educativos con los hijos, y entonces de acuerdo a estas características que vamos a ir nombrando nos vamos a dar cuenta quizás si tenemos en nuestra familia un niño o un adolescente que tiene la posibilidad de padecer uno de los trastornos que hemos hablado. El trastorno de personalidad esquizoide. El trastorno de personalidad esquizoide es un trastorno que no es de los trastornos más frecuentes, pero sí existen dentro de la población, y como les decía al inicio del programa, es un trastorno que cuando aparece causa mucho sufrimiento en la familia. ¿Por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, del trastorno de personalidad histérico que estábamos hablando la semana anterior, donde la paciente o el paciente es extrovertido, es egocéntrico, es teatral, tiene la tendencia a mentir, puede hacer cosas donde parece que está dramatizando y no lo es, y no está dramatizando, pero sin embargo en ocasiones puede dramatizar, y en otras ocasiones realmente lo que tiene es una debilidad en el sistema nervioso que no le permite ser de otra manera, porque necesita obligatoriamente el reconocimiento social, tener muchas personas alrededor que reconozcan sus actitudes, sus valores, todas las cosas. Y siempre existía en un trastorno de personalidad histérico, existe el antecedente en muchas ocasiones de mucha complacencia, mucha permisividad, muchas personas, por ejemplo, intentando por todos los medios tratar de complacerlo en todo, y esto hace que la persona necesite después para vivir esta situación. Doctor, pero ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo saber? Porque para mí es nuevo este trastorno. En mi caso. En el caso, le voy a explicar, Fabricio. El trastorno de personalidad esquizoide tiene un patrón general de desapego. O sea, son personas que realmente no necesitan ni quieren tener contactos con personas. Generalmente el trastorno de personalidad esquizoide disfruta de la soledad. ¿Están aislados? Sí, aislados. Ustedes quizás hemos visto en algunas ocasiones personas que generalmente son de poco hablar, son personas introvertidas, personas que generalmente pueden ser personas inteligentes, como todos los trastornos de personalidad. Hay personas que tienen una capacidad intelectual normal, alta, promedio, y otros que tienen una personalidad, un coeficiente de inteligencia quizás normal bajo. Pero por ejemplo, a veces vemos personas que son muy introvertidos, tienen la tendencia a hablar poco. Generalmente cuando son adolescentes los amigos disfrutan de estar saliendo a fiestas, quizás las necesidades psicológicas son de estar compartiendo, por ejemplo, con muchas amistades. Estas personas con trastorno de personalidad esquizoides no. Las personas con trastorno de personalidad esquizoides que son inteligentes, por ejemplo, disfrutan mucho de estar en sus cuartos cerrados, disfrutan, por ejemplo, de leer mucho, quizás de ver documentales. Ahora, aquí es importante señalar algo. Actualmente, cuando vemos a una persona así, generalmente pensamos que estamos hablando de un trastorno del espectro autista, y no quiere decir eso. O sea, existe una diferencia en el trastorno de personalidad esquizoide. El trastorno de personalidad esquizoide, vemos que en muchas ocasiones existen antecedentes de métodos educativos rígidos, en muchas ocasiones. Métodos educativos donde en muchas ocasiones el chico quizás tiene un temperamento, por ejemplo, melancólico,
donde tiene la tendencia a callar, a llorar, a no decir lo que siente. Y encima de esto, si tenemos además estilos educativos rígidos, donde generalmente no se tienen en cuenta sus necesidades, sus opiniones, entonces el individuo comienza a callar, quizás ha estado sometido a muchas críticas constantemente por muchas cosas. A veces hay padres que quieren que los hijos con 4 años se comporten como si tuvieran 10, y cuando hay un temperamento melancólico, por ejemplo, y además flemático, ese individuo muchas veces puede comenzar a desarrollar este tipo de personalidad, donde la tendencia es a no decir lo que siente, a aislarse del mundo, a no necesitar de las personas. A veces hay incluso trastornos de personalidad esquizoide que son inteligentes, que son brillantes, y muchas veces cuando empiezan a establecer relaciones, por ejemplo, con chicas, en este caso, pueden resultar un poco cautivadores para la persona, enigmáticos, ¿no? Porque son personas muy reservadas que no necesitan prácticamente de las personas aparentemente, porque muchos de ellos también piensan que son muy autónomos, que son autosuficientes y que con lo que ellos pueden hacer no necesitan de los demás. Entonces pueden cautivar a una chica, pero cuando ya comienza la relación de pareja, aquí es donde comienzan los conflictos, porque muchas veces la chica sí te cautivó el hecho de que la persona tiene ese enigma, mucha inteligencia, es reservado, te brinda seguridad aparentemente, pero después te empiezas a dar cuenta de la cantidad de complejidades. Cuando quieres salir y compartir las reuniones, quizás él no quiera. Cuando quizás quieres ver, por ejemplo, determinados tipos de películas, o quizás quieres salir a bailar, él no quiere. Para el estudio, doctor. En el estudio. En el estudio, el trastorno de personalidad esquizoide varía. O sea, hay trastornos de personalidad esquizoide que son inteligentes y otros que no. En el caso de las personas que son inteligentes y que tienen una personalidad esquizoide, muchas veces tienen la tendencia, por ejemplo, a llevar una vida que para ellos es placentera, pero para el resto no, porque es muy difícil convivir con personas que no se comuniquen prácticamente, que no expresen emocionalmente ni con el rostro sus emociones. Es muy complicado. Ahora, yo quiero hacer una aclaración aquí con los trastornos del espectro autista. En el trastorno del espectro autista, desde que el niño nace, ya se comienza a evidenciar que tiene una incapacidad para tener contacto con las personas. Y generalmente antes de los 3 años ya tú puedes llegar a decir que este niño tiene criterios para tener un trastorno del espectro autista. En el caso del trastorno de personalidad esquizoide, no. Tú puedes ver un niño con una personalidad incluso normal, por lo menos desarrollándose normal. Los padres te lo describen, que hasta los 5 o 6 años era un niño que trataba de reírse, que jugaba todo, pero entonces después te empiezas a dar cuenta de que los ambientes fueron muy rígidos y que el niño aprendió a callar, aprendió a desarrollar el mundo de él para poder vivir, y a partir de ahí lo empezó a disfrutar. Entonces, es muy diferente al trastorno del espectro autista. Ahora bien, el trastorno de personalidad esquizoide, los riesgos grandes que tiene y los pronósticos que tiene, ¿por qué son complicados? Porque mientras más tú callas y no dices lo que sientes y empiezas a sufrir, más te enfermas. Y hay muchos trastornos de personalidad esquizoide que sufren de depresiones graves con síntomas psicóticos. O sea, estamos hablando de locuras que son transitorias o pueden ser para siempre, pero como ellos no hablan muchas veces, entonces las ideas delirantes las tienen internas pero no se ven. En muchas ocasiones pueden escuchar voces y las personas no se dan cuenta, porque generalmente, como siempre están aislados, entonces cuando están escuchando voces parece que es el comportamiento normal. Ahora, ¿cuándo es que las personas, la familia se comienza a alarmar? Cuando se percatan, por ejemplo, de que hizo un intento suicida. A partir de que hace un intento suicida y empiezas a escuchar la historia de vida, te das cuenta que hay una personalidad esquizoide. La personalidad esquizoide tiene mucha relación también con el desarrollo de esquizofrenias. O sea, hay muchos pacientes con personalidad esquizoide que llegan a desarrollar esquizofrenias. Y algo importante, a la personalidad esquizoide le caracteriza mucho la timidez. Estamos hablando, por ejemplo, de niños que ya tienen 8 o 9 años y llegan a los grupos y generalmente son incapaces de ir, por ejemplo, con chicos que no conocen y presentarse ellos mismos, de iniciar relaciones. Ellos prefieren generalmente esperar a que las personas que están alrededor se acerquen a ellos, entablen las primeras conversaciones, y si después se dan cuenta que tienen puntos de vista en común, entonces son capaces de mantener algunas relaciones, porque generalmente el trastorno de personalidad esquizoide es tímido. ¿Por qué? Porque tiene un
un patrón general de desapego de las personas, un patrón general de desapego del mundo, pero no quiere decir que tenga un micromundo donde no entienda lo que pasa con el mundo real, que es la diferencia del trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista tiene un micromundo y no comprende lo que pasa en el mundo real, le cuesta trabajo transmitir las emociones, entender el afecto y transmitir el afecto. El trastorno de personalidad esquizoide no. El trastorno de personalidad esquizoide tiene un trastorno, un patrón de desapego, pero él sí comprende siempre lo que está pasando en el mundo real. Él interactúa, pero interactúa a su forma. O sea, él en ningún momento va a tener esa capacidad ni ese deseo de estar saliendo los fines de semana, de ir a discotecas. Eso no le interesa al trastorno de personalidad esquizoide. Nos decía que es poco común. Hablemos un poco del tratamiento también, Sí, doctor. el tratamiento generalmente el que más resultados ha dado por toda la literatura y lo que uno ve es el tratamiento psicoterapéutico cognitivo-conductual, o sea, donde tú le trabajas brindando la información al paciente y esta información lo utilizas para tratar de desestructurar ideas que son irracionales, donde tienen errores cognitivos importantes, donde tienen a veces ideas nucleares, que estas ideas nucleares guían su vida. Y una idea nuclear, por ejemplo, puede ser que yo no necesito de las personas. Y esto es un error cognitivo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de las personas. Si no fuera así, entonces pudieran vivir solamente aislados y ellos mismos fueran capaces de elaborar alimentos, de no tener que ir a tiendas a comprar, de quizás, por ejemplo, no tuvieran que dialogar para conseguir un trabajo. Es decir, que sí necesita relaciones sociales. Lo que muchas veces el trastorno de personalidad esquizoide, como lo concibe, es totalmente diferente a como lo concibe una persona con una personalidad normal. Entonces, ¿por qué es importante esto? Aquí el tratamiento ideal es el tratamiento en psicoterapia cognitivo-conductual. Hay personas, por ejemplo, que utilizan también otros enfoques psicoterapéuticos, pero el cognitivo-conductual muchas veces es el que más resultados ha dado, igual que el tratamiento con fármacos, porque muchas de estas personas, como son incomprendidas por el medio y como ellos creen también que ellos están en la razón, se deprimen y a veces tienen que utilizar tratamientos, por ejemplo, con antidepresivos, tienen que utilizar, por ejemplo, tratamientos también con fármacos que ayudan a inducir un poco el sueño, porque muchas veces estas personas, por no poder comunicar todo lo que sienten y vivir todo esto, tienen una serie de pensamientos tan negativos y tan pesimistas del mundo que eso les afecta el sueño, les afecta la manera de vivir y tienes que ayudarlos con medicamentos que le ayuden a mejorar sus equilibrios de los neurotransmisores y también con paralelo también a los procesos psicoterapéuticos y psicosociales.